Para darnos una idea más realista de esta problemática, el Plan Nacional de Transporte 2011-2035 nos indica que solo en tiempo de espera, traducido en costo económico, este equivalió entre el 2005 y 2009 a 689 millones de colones y 831 millones de colones, o lo que es igual a un 1.9% y 2% del Producto Interno Bruto respectivamente. En cuanto al costo por accidentes de tránsito, en los años 2010 y 2012 fue equivalente a un 3.2% y un 3.6% del Producto Interno Bruto. En términos de accidentes de tránsito con víctimas mortales, solo en los primeros 29 días del 2017 se contabilizaban 48 defunciones, para un promedio de 1.6 fallecimientos por día. Evidentemente existe un grave problema de movilización terrestre en la gran área metropolitana, además de otros problemas de carácter social y educación que se evidencian con estas cifras. Sin embargo, ¿qué podemos decir acerca de las causalidades y la situación actual de este problema? Se puede decir que las causas son múltiples y multiactorales. Entre esa causalidad tenemos 1. Red vial insuficiente y de mala calidad. Todos hemos sido testigos de los huecos, baches, puentes en mal estado o que han colapsado, vías estrechas y con mala conectividad, además de escasa señalización, entre otros. 2. Gestión de la red insuficiente e ineficiente, predominando ideologías de licitación y concesión del menor precio, ocasionando obras de mala calidad con diseños inadecuados y prontas reparaciones. 3. Órganos rector y regulador deficientes, MOP y CTP. Existe baja influencia política en los actores, además de debilidad jurídica en los aspectos de planificación y supervisión, que originan retrasos en la obra pública y mala calidad de los servicios concesionados. 4. Organización del transporte público, buses, taxis, tren inadecuados. Se persiste en la centralización de paradas, acrecentando la congestión de vías en los cascos urbanos, además de gran cantidad de taxis, formales, piratas, porteadores, Ubers, así como insuficiencia en el servicio ferroviario por la falta de vagones y disminución del servicio a ciertas localidades como la ruta a Cartago. Esto ocasiona diferentes problemas que el actual gobierno determinó y priorizó en los siguientes términos. 1. Tendencia creciente en los niveles de congestionamiento vial a nivel nacional. 2. Mortalidad por accidentes de tránsito. 3. Saturación de carreteras, puertos y aeropuertos, influyendo negativamente en la producción del país. De este modo tenemos un panorama complicado que seguiremos analizando en el transcurso de este trabajo. Luego de lo que ha expuesto don Williston, haremos el abordaje mucho más concreto del tema. Nos concentraremos expresamente en el transporte de personas y en la implementación del proyecto de sectorización que fue incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo como parte del programa para mejorar la movilidad de la área metropolitana. Si bien es cierto, hay una intervención en distintos gobiernos de diferentes alternativas, realmente el proyecto PROGAM, que inicia en el 2004, entra con un enfoque desde la planificación urbana y aporta dentro de sus propuestas que tienen que ver con el tema de transporte, todo el tema de centros multifuncionales
el transporte interprovincial, las estaciones intermodales, el tren, que es el transporte eléctrico de la metropolitano, y con el objetivo de recuperar la ciudad y volverla mucho más compacta. Producto de esto, digamos, en el Consejo de Transporte Público se elabora una propuesta de sectorización que luego es revisada por INECO, que fue la empresa que contrató el Consejo con fondos de preinversión de Mideplan para que hiciera el plan de transporte del 2011 al 2035. INECO indica en su documento que es inexcusable el no poder implementar la propuesta de sectorización porque eso permitiría que el gobierno o el MOP oriente todo el tema de inversión. Dentro de las rutas propuestas que tienen que ver con el transporte rápido de personas y que estaban en el Plan Nacional de Desarrollo de doña Laura Chinchilla, estaban la ruta de cuatro rutas. Atillo, San Francisco, San Pedro y Guadalupe, Escazú, Pavas, Hospital México y La Uruca, Escazú, Alajuelita, Atillo, Santana, San Antonio de Belén y La Valencia, más 3 corredores radiales que eran Pavas, Escazú y Desamparados. Los objetivos de sectorización que los expone Sebastián Urbina, que era el viceministro a cargo de ese tema en el MOP, era ordenar y modernizar el sistema de transporte público por buses en los sectores de la periferia de San José. El segundo era implementar las rutas complementarias, ¿verdad? Troncales y alimentadoras con las rutas intersectoriales. El tercero era mejorar el tiempo de viaje, tarifa y calidad. El cuarto, contribuir con la recuperación del área metropolitana. El quinto, inducir economías de escala y mantener tarifas adecuadas. Y el sexto, integrarse adecuadamente con otros medios y modos de transporte. La propuesta consiste en crear nuevos sectores, incluir 18 cantones, movilizar 1,5 millones de personas, reducir a 40 los contratos de concesión y 4 permisos de transporte, ¿verdad? Operarían solo 85 rutas y se harían 256 recorridos en estos 9 sectores para 1.200.000 trayectos entre lunes y viernes. Los componentes del sistema eran nodos de intercambio, donde se recibían rutas troncales y diametrales que alimentaban a su vez a las intersectoriales, rutas primarias de rutas desde los sectores hacia San José o atravesando la ciudad, rutas secundarias que servirían en la periferia a los barrios y poblaciones de cada sector, rutas intersectoriales con acceso al centro y rutas complementarias de corto recorrido. Hay una problemática en la gestión pública del tema de sectorización y nada más de forma muy rápida o resumida, estamos hablando de la propuesta que se hicieron en distintas oportunidades de las estaciones intermodales del PRUGAM, donde se trató de hacer un proyecto piloto con el dueño del transporte de los buses de Santo Domingo que no funcionó. Luego vienen las rutas intercantonales de Carla González, que no se pudo poner en ejecución sino hasta la actual administración. Luego está el plan de administración, donde el piloto, el plan de administración el plan del gobierno de Solís Rivera, donde el piloto es en Desamparados y que se tuvo conflicto con el gobierno local y la sociedad civil organizada, porque además de que se trató de imponer el modelo, ¿verdad? El actual presidente, Carlos Padilla, es el gerente de una de las líneas más fuertes de buses, que estuvo en contra de la propuesta de sectorización en Desamparados, porque no era lógica, no era adecuada. Más bien, en palabras de él, se iría a volver mucho más complejo el transporte de los ciudadanos en este cantón, y por lo tanto fue rechazada. A raíz de esto, el gobierno destituye al señor Urbina y en su lugar nombra a Lisa Castillo, que se ha encargado de hacer foros en los cantones, además de Desamparados, Acosta, Cerrí, La Unión, Curridabat y San Pedro de Montes de Oca, con el fin de ir vendiendo el proyecto.
Dentro de lo que podríamos denominar el contexto en que se desarrolla esta política de sectorización está la pérdida de credibilidad del Consejo de Transporte Público, la diversidad política representada en la Asamblea Legislativa que no permite que haya una posición monolítica inclusive de parte de la fracción del gobierno. Hay una carencia de criterio técnico de parte de los responsables del gobierno en este tema, falta experiencia en la gestión pública, como lo pudimos ver con el caso de Sebastián Urbina, y fundamentalmente los actores en este caso son muchos: municipalidades, asociaciones de desarrollo, ministerios, Hacienda, Mideplan, Trabajo, Cultura, Primera Dama, organizaciones sociales como Movete por tu Ciudad, Chepecletas, A Como Vivir, Bicibús, entre otros, y obviamente las cámaras de Conabús y Conatrans son los que participan en este tipo de foros. La normativa es muy compleja y además antigua. Hay en el país unas 9.500 leyes. La ley de planificación urbana, que es la que podría facilitar mucho de todo el tema del ordenamiento del territorio, data de 1964 y es una ley que más bien, en lugar de crear ciudades, lo que permite es desarrollar urbanizaciones, y es un concepto realmente diferente. Hay problemas técnicos en los carteles, ¿verdad? Hay problemas para diseñar con esa normativa, digamos, formas más articuladas de resolver el problema de construcción en la ciudad. Los hallazgos que podemos encontrar en esta rápida análisis es que la administración concibió el sector transporte como una tendencia creciente en los niveles de congestionamiento a nivel vial nacional y no lo ve como un problema de movilidad, con lo cual las respuestas que se plantearon en el Plan Nacional de Desarrollo se quedaron con una visión muy reducida, ¿verdad? Desde esa perspectiva. Tan es así que cuando asume el señor Sebastián Urbina, él cambia todo el concepto que se venía hablando para incorporar el tema de movilidad de las personas como uno de los ejes centrales del impulso al tema de sectorización. El MOP y el Consejo de Transporte no cuentan con la credibilidad, como habíamos indicado. Hay dificultades para moverse en todo el país, pero la GAM es el gran centro donde más afectación se da. El país carece de un sistema de transporte masivo porque los buses son de 60 y 70 personas, 60 y 70 personas son las que le caben. La capital es un gran parqueo a cielo abierto y altamente contaminada, ¿verdad? La propuesta del MOP y CPT, si bien es sensata, se falló en la estrategia de presentarlo por parte del responsable del MOP en esta materia. Dentro de las 5 fases de lo que podríamos establecer lo que es una política pública, la sectorización es una oportunidad, pero no ha sido puesta en ejecución aún. Por lo tanto, se puede decir que se están valorando diversos cantones desde dónde ejecutarla. La viceministra está en una fase de comunicación y de concertación y negociación con los cantones donde se iría a iniciar con este proyecto. Además, la meta del Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración es poner en funcionamiento el plan en el 2018. Creo que como vamos a estas alturas del gobierno, muy difícilmente se podrá concretar esta meta. Hay problemas porque no se conocen datos ni de tarifas, ni de costos para los concesionarios, ni de la inversión del MOP. No se tiene claramente dónde están los sitios exactos donde se van a poner donde se van a permitir el estacionamiento de los buses para que se encadenen con los otros que van a prestar el servicio hacia la ciudad. Hay dificultades con las soluciones porque pareciera que ha habido una pérdida de capacidad del gobierno para negociar con los sectores, los transportistas, que tienen un gran poder en este tema. Pareciera que una de las respuestas que uno encuentra es que no se ha sabido vender el proyecto a los transportistas ni a los usuarios, cuáles son las ventajas para cada uno y las ganancias que tienen en montarlo. Y por lo tanto,
es un tema que debiera de tenerse dentro de la agenda nacional y convertirlo en un problema de Estado donde todo el mundo proponga soluciones y se mantenga, como dice el Plan Nacional de Transporte, a 25 años o a 24 años la solución de este tema. Estas serían las conclusiones o los hallazgos a los cuales podemos llegar en esta rápida evaluación del tema de sectorización y movilidad masiva de los ciudadanos en este país. Muchas gracias.